Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Espero que estén bien en esta mañana. Espero que en esta mañana nosotros podamos tener cuidado y la presencia de Dios en medio de nosotros. Así que nos gozamos a través de estos medios podernos comunicar con ustedes. Y espero que sea de una bendición, que Dios nos ministre, Dios nos hable. Hoy en este día he querido traer un mensaje especial, diferente a Juan, ya que el Evangelio de Juan ha sido un poquito largo y he querido traer algo importante para nosotros, hacer una pausa y entonces traer un mensaje particular para estos tiempos que tanto necesitamos. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que esté en nuestros medios y así nos seguimos gozando. Bueno, Señor, en esta mañana, oh Dios mío, queremos que tú seas glorificado en nuestras vidas, seas exaltado en cada uno de nosotros y cuánto te necesitamos en esta mañana, oh Dios mío, en estos tiempos tan difíciles, Señor amado, y que tu cuidado y tu amor y tu gracia, oh Dios, nos acompañen en todo momento. Abra nuestras vidas, Señor, que nuestras vidas, nosotros abramos nuestros corazones a adorarte a ti en el tiempo de adoración y, bueno, que sea una bendición para cada uno de nosotros, señores. Es por tu poder y tu palabra y tu misericordia en la cual nos toca y nos habla a nuestros corazones, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Así que en esta mañana tenemos un worship, una grabación para nosotros deleitarnos en la adoración al Señor antes de la palabra. Me disculpan por los problemas técnicos que tengo, todavía no soy experto en todo esto, pero espero que puedan ser bendecidos en estos momentos y ser, bueno, y que puedan entonces gozarse juntamente con nosotros. Ya estoy tratando de arreglar esto, así que Dios les bendiga. Gocémonos en esta mañana. Buenos días, bienvenidos a Calvary Chapel Cerritos. Vamos a iniciar con unas alabanzas. Acompáñenos. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión.
mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Vamos a repetirlo una vez más. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
milagros y asombros. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable, tu misterio glorioso es. La última vez vamos a cantar Santo y Santo, Santo. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al grandioso, tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al grandioso, tú eres mi todo y yo te adoraré. Muy bien, espero que hayan podido disfrutar de esta alabanza traída por los hermanos Edgar y Araceli. Una bendición el poderlos tener esta mañana con nosotros. Y bueno, en esta mañana he querido cambiar un poco del Evangelio de San Juan Muy bien, espero que y hayan podernos podido ir disfrutar de esta. al libro de Filipenses, el cual para mí el libro de Filipenses es bien especial, aparte de por ser la carta de gozo. Particularmente el hecho de ella como Efesios, como Colosenses, el hecho de Pablo haberla escrito en la cárcel, para mí tiene un significado bien especial, porque aunque él está pasando por ciertas circunstancias, el hecho de que Pablo nos diga a nosotros, gozaos y gócense, y Dios está en control, eso para mí tiene un significado más profundo y más particular, porque yo sé que Él lo está diciendo de todo corazón, aparte de que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Así que vayamos al libro de Filipenses, la carta de Filipenses, el capítulo 1, versículos 12 al 18, es lo que vamos a estar en esta mañana cubriendo. Dios ha sido bueno, así que vayamos a Filipenses capítulo 1, versículo del 12 al 18. Una bendición a aquellos hermanos que se están comunicando con nosotros, aparte de la iglesia de Calvary y Cerrito, los hermanos de diferentes partes del mundo, por no decir nombres, para que nadie piense que uno se está enorgulleciendo de que hay personas tanto de otros países. Pero anyway, es Dios, no, en ningún momento es obra del hombre, porque Dios nos libra a nosotros de nosotros pensar que es uno el que hace las cosas, es la gracia y misericordia de Dios. Así que
Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo del 12 al 18. 12 al 18. Míralo como nos dice la palabra. Dice, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más para bien, para el progreso del evangelio. Así que Pablo entendía claramente lo que significaba el estar en la perfecta voluntad de Dios y que Él estaba en control y que Él está en control. Así que dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, curiosamente, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir la aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Así que, señores, es tu palabra la cual en esta mañana queremos exponer. Habla a nuestra vida, haz pequeño al que está enseñando y hazte tú grande, Señor amado. Que tú, oh Dios mío, abra nuestros corazones, nos enseñe, nos ministre, y que en esta mañana seamos edificados de tal manera que nuestros ojos entonces estén más conscientes de lo que tú nos enseñas en tu palabra, oh Dios. Es nuestro deseo y nuestra oración, para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que Pablo claramente aquí nos enseña que ninguno de nosotros somos exentos de cosas malas que nos pasan. Pasan malas cosas a buenas personas. No porque seamos cristianos no tendremos problemas. Nosotros sufrimos. ¿Y por qué sufrimos? Porque este mundo está controlado todavía por el pecado. Satanás es el príncipe de este mundo, nos dice la palabra. Este mundo era de Jesús. Jesús lo creó, era de él. El Padre se lo había dado a Jesús. Y él entonces lo entregó al hombre en el jardín del Edén y le dice, tú administra todo lo que yo te he dado, ¿verdad? Y entonces el pecado del hombre hizo que fuese entregado a Satanás. Por eso es que nosotros decimos, y la palabra nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Por supuesto que algún día Jesucristo habrá de reclamar lo que le pertenece a él. Y esto nos lo dice claramente en Apocalipsis capítulo 4, cuando la iglesia será levantada en el rapto. Así que no estamos exentos de los sufrimientos. José, uno de los personajes más lindos y más preciosos para mí en las Escrituras, lo vemos en el libro de Génesis, al principio de la Biblia, cómo José, el hijo de Jacob, anheló ser bendecido por Dios. Y no encontramos nada malo en él. Fue un hombre justo, fue un hombre deseoso de Dios, honraba a Dios, le tenía temor a Dios. Y quizás es la persona que yo diría una de las personas que más ejemplares en las Escrituras, pero muchas cosas malas le pasaron a él, mucho sufrimiento. Este hombre, por querer hacer las cosas bien, fue vendido como esclavo. En la casa de su amo fue traicionado por la esposa de su amo. Acabó yendo a la cárcel y allí en la cárcel fue olvidado. Pablo mismo, cuando nos escribe esta carta, nos escribe, recuérdense que nos lo escribe desde la cárcel. Y el hecho de escribirnos desde la cárcel tiene un significado más especial. Debe tenerlo para cada uno de vosotros porque para mí lo tiene. Y me pregunto, ¿acaso todavía no sabemos por qué Dios nos tiene donde estamos hoy día? Y eso es bien importante. Nosotros, ¿por qué nosotros tendemos entonces a preguntar a Dios, Dios mío, ¿por qué estas cosas me suceden a mí? Pablo nos dice en Romanos 8:18, Romanos 8:18 dice,
pues tengo por cierto que las aflicciones, los problemas, los sufrimientos, el dolor del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros habrá de manifestarse. Pablo nos dice, si puedo ser estremecido, pero sí puedo ser estremecido, pero no seré derrotado. Y no me quedaré postrado. Así que Pablo había pasado por muchas vicisitudes y después de ser en el Espíritu y la Roma, pues Pablo tenía un corazón evangelístico y quería alcanzar todo el mundo para Cristo. Y tenía una pasión por Dios y por los perdidos. Y por eso es que anhelaba ir a Roma. Pero los deseos de él, obviamente la Biblia nos dice que él pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestras vidas. Mas sin embargo, Pablo nunca se hubiese imaginado las vías y las razones y los medios que Dios habría de utilizar para llevarlo a Roma. Veamos lo que dice en Hechos 19. Dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y ese era el deseo de él. No porque quería verlo turísticamente, sino que tenía una pasión por alcanzar no solamente a los de Jerusalén, no solamente a los de Judea y Samaria, sino también a los de Roma. Y más luego vemos el deseo de alcanzar al mundo completamente. Así que Hechos 23:11, mira lo que Dios le dice a Pablo en respuesta a lo que él anhela en su corazón. Le dice, Pablo, ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Así que Dios tenía el plan ya hecho, diferente a lo que Pablo se imaginaba, pero ya el plan estaba hecho. Recuérdense, la Biblia nos dice que en Efesios, que Dios preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Así que Dios está en control. No es el hombre, no es la enfermedad, no son las estadísticas de esta vida. Es Dios quien está en control y Él mueve cosas para beneficio de nuestra vida y para beneficio de aquellos que no conocen todavía al Señor. Así que Dios mismo le había dicho esto a Pablo, le había dicho, ten ánimo, no te desesperes, no, es en el tiempo de Dios que tú habrás de ir a Roma, le está diciendo Pablo. Así que ya había llegado a Roma Pablo. Nunca se imaginaba que iba a llegar bajo estas circunstancias, las cuales nos escribe que está en la cárcel. La forma en que Pablo llega a Roma es encarcelado o es apresado por las autoridades y entonces él reclama ser ciudadano romano y ahí es que entonces lo llevan a Roma a ser enjuiciado. Así que Pablo se visualizaba, imagínense, predicando en las plazas a multitudes, predicando aquellos en lugares donde se reunía la gente, pero nunca pensó que Dios tenía otros planes, de los medios que Dios lo habría de utilizar para llevarlo a Roma. Así que se veía como un predicador, pero había venido, pero en vez de verse como un predicador, había venido como prisionero a Roma. Así que desde Hechos 21 y hasta el Hecho 28 nos dice, podemos ver qué fue lo que pasó. Después de un tiempo en Cesarea, Pablo estando preso, apela al César por ser un ciudadano romano, finalmente llega a Roma y en Hechos 28:16 nos dice, un tiempo después, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Así que a Pablo se le permitió vivir aparte. Estaba encarcelado, no estaba en una cárcel, estaba en una casa, como vamos a ver ya mismo, pero estaba encadenado a un soldado romano. Pablo no había recibido condena de la corte, por eso era que no estaba en una cárcel, sino que estaba en una casa. Lo único era que estaba atado a estos soldados por espacio de 24 horas al día. En otras palabras, en cada momento, por espacio de 2 años,
Pablo estuvo atado a un soldado romano, encadenado a un soldado romano. Así que nos dice en el verso 20, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. En otras palabras, Pablo estaba encadenado, estaba sujeto con estas cadenas. Así que estaba atado 24 horas. Cada 6 horas se cambiaba el turno de los soldados que estaban atados a Pablo. 4 turnos en un día, cada 6 horas cada turno. Así que en el verso 30, mira lo que nos dice de Hechos. Dice, Hechos 28 dice, y Pablo permaneció allí 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así que, aunque Pablo estaba encarcelado, tenía la oportunidad de las personas que venían a la casa, el poderles predicar y poder escribir y poder orar y poder ministrar a los mismos soldados que estaban atados a él en una casa. Y Pablo nunca tuvo privacidad por espacio de 2 años. 2 años, todo el tiempo, atado a un soldado romano. Cuando estaba durmiendo, estaba atado a un soldado romano que también estaba durmiendo. Y mira cómo en el texto, volvamos entonces al texto de este día, en Filipenses capítulo 1, verso 12, cómo comienza. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y este mensaje lo he visto muy particular porque aparte de nosotros estar pasando por circunstancias y sufrimientos de seres queridos que han estado enfermos o que están enfermos, esta pandemia nos ha limitado a nosotros hasta cierto sentido. De viajar, de estar haciendo misiones, de estar ministrando, de estar moviéndonos para arriba y para abajo, el estar ministrando en los hospitales, el estar visitando a casa, el estar dando consejería, todas estas cosas que han estado ocurriendo han sido de medios para impactar no solamente la sociedad, pero también la iglesia. Así que Pablo en estos momentos les quiere decir, aunque Dios haga cosas o permita cosas en esta vida, nosotros tenemos que tener la perspectiva de Pablo y la perspectiva de Dios, de que nosotros tenemos que pensar que todas las cosas habrán de redundar para nuestro bienestar y para el bienestar de las cosas de Dios, aunque no lo entendamos, aunque no lo sepamos claramente. Así que Pablo nos dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, las cosas que me suceden y las cosas que me sucederán, habrán de redundar más bien para el progreso del Evangelio. Y tenemos que creer esta palabra. Y tenemos que confiar en lo que Dios le dijo a Pablo y lo que nos dice a nosotros. Todas las cosas habrán de redundar para el bienestar. Señor, pero mira cómo estamos. Estamos recluidos en nuestras casas, tenemos limitaciones de expresarnos, tenemos ahora inclusive tenemos opresión de nuestro gobierno. Así que Dios nos está diciendo a través de Pablo, todas las cosas deben de obrar y redundar para nuestro bienestar y para el progreso del Evangelio. No sabemos cómo todavía. Y esa es nuestra oración, que Dios nos dé la oportunidad de nosotros alcanzar a muchos para Cristo. Así que Pablo está trayéndonos una palabra de exhortación, una palabra de ánimo. Así que Pablo, me encanta que nos dice, y con todo que Pablo estaba atado a un soldado romano y estaba en una casa y no tenía la facilidad de poder moverse a todos los sitios que él quería. Él nos habla y nos motiva acerca del gozo. No importando las circunstancias, no importando dónde él está y lo que está pasando en su vida. ¿Por qué? ¿Por qué vemos a Pablo así? Porque nuestro gozo
no depende y no debe de depender de las circunstancias. Ya desde el Calvario, de la cruz en el Calvario, tenemos el gozo inmerecido de Dios, en la cual no va a ser movido en nuestras vidas, aunque por momentos dados nos entristecemos, aunque por momentos dados nos confundimos, nos tambaleamos, nuestros pensamientos divagan en lugares donde no deben estar divagando. Tenemos que pensar que el gozo está ahí y siempre estará ahí, porque es un gozo que no se basa y no depende de las circunstancias. El hecho de saber que nuestras vidas están seguras en Jesús es suficiente y el único gozo que predomina sobre cualquier circunstancia que nosotros pasemos en Él. Es nuestro deleite, que Él nos ha salvado, que nos ha rescatado, que ha puesto un nombre nuevo en nuestras vidas, que ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida, que nuestra seguridad de nuestro futuro y nuestra eternidad está segura en Cristo. Así que Pablo llevaba 2 años preso, él quisiera estar moviéndose para el Evangelio, y Pablo dice, porque yo soy siervo de Jesucristo. Es como comienza la carta a Filipenses, dice, porque yo soy siervo de Jesucristo. Y me interesa cuando dice yo soy siervo de Jesucristo, lo que nos está diciendo, porque yo soy esclavo de Jesucristo. Él no dice yo soy esclavo de Roma, él no dice eso. Él no dice yo soy esclavo de las circunstancias, no está diciendo eso. Todavía nos sigue diciendo yo soy esclavo o siervo de Jesucristo. No es importante si yo estoy aquí o no lo estoy. Lo importante es que la voluntad de Dios está siendo manifestada en nuestra vida. Y este es un corazón de una persona que entiende que el protagonista de todo lo que nos ocurre no es él mismo. Y Pablo lo entendía claramente. Lo que está ocurriendo, si yo estoy predicando aquí, si yo estoy predicando en Éfeso, si yo estoy predicando en Acaya, si estoy predicando en Filipo, no es importante. Lo que es importante es Jesucristo. Él es el protagonista de nuestras vidas y de todo lo que está ocurriendo en Jesucristo, aunque nosotros no lo veamos. Quizás muchos de nosotros estaríamos peleando contra Dios. Pablo pudo haber estado peleando contra Dios diciendo, ¿y por qué esto me ha pasado a mí? Y les digo esto porque yo lo digo, y porque posiblemente ustedes lo dicen, yo lo digo. Hay veces que yo le he dicho al Señor, yo no merezco esto, Señor. Y eso que yo pensaba que tú me amabas, ¿cuántos de nosotros habremos estado en estas circunstancias, las cuales dudamos del amor y del poder de Dios? Porque hay veces que nos nublamos. Hoy día está un poco nublado aquí en el sur de California, pero el sol ha salido. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos porque las nubes lo tapan, pero el sol está allá arriba. Y aunque no lo veamos, el hecho de que las nubes están impidiendo el que nosotros veamos el sol está ahí. Y esas son, aunque las circunstancias traten de nublar nuestras vistas, Jesucristo está ahí a nuestro lado. Y Él tiene cuidado de tu vida. Él sabe las cosas que tú necesitas. Lo dice la palabra. Aunque sí, Dios quiere que nosotros oremos y le estemos pidiendo. La Biblia dice que antes de que las palabras vengan a nuestra boca, ya Dios sabe las necesidades de nosotros. Así que Dios no nos ha olvidado en ningún momento. Y no es que nosotros pasemos a un segundo lugar como yo pensaba. No, Dios está arreglando el hambre que hay en Sudán o el hambre que hay en África. ¿Verdad? No, Dios está, porque pensamos como nosotros pensamos de nosotros mismos. Pensamos que Dios no es omnipotente, omnisciente, omnipresente, y hay veces que perdemos la perspectiva. No. Lo más importante de Dios eres tú. Es mi hermano, es mi esposa, es mi hijo, son mis hermanos de Calvary Cerrito, son los hermanos de Calvary Costa Mesa, son los hermanos de Calvary Downey, son los hermanos de la iglesia pentecostal, son los hermanos de la iglesia bautista, Dios es omnipresente.
Lo que pasa es que hay circunstancias las cuales nos nublan y nos deterioran el pensamiento que tenemos de la palabra. Y ahí es que entonces tenemos que estar cuidándonos de ese ruido, de esa contaminación que trata de desviarnos. Y posiblemente COVID ha sido un caso en el cual el enemigo ha utilizado para desviarnos. Que COVID no es real, sí es real. Es real y nosotros lo vivimos y nuestros seres queridos están siendo impactados por ello. Pero eso no nos va a detener de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y la iglesia tiene que estar firme, la iglesia tiene que estar fuerte, la iglesia tiene que estar en humildad, sometiéndose a Dios y pidiéndole a Dios, Dios mío, ¿cómo tú quieres que en estos tiempos yo pueda ser usado para tu gloria y honra? Así que Pablo nos está escribiendo, las circunstancias no son importantes. Pablo decía, aunque esté en la cárcel, no es sumamente importante porque el evangelio está siendo expuesto. Y lo vamos a ver ya mismito. Lo más importante es la soberanía de Dios. Es lo que dice Pablo. Pablo fue el mismo que escribió lo que dice en Romanos 8:28. Que todo obra para bienestar para los que aman al Señor. Y nosotros no podemos controlar las circunstancias que han venido a nuestras vidas. Pero sí podemos controlar cómo yo reacciono. Cómo yo actúo. Cómo yo me comporto. ¿Cómo habré de pensar? Entonces, porque vienen circunstancias difíciles a nuestras vidas, nosotros vamos a minimizar o a menguar nuestra devoción y pasión y amor por Dios. En ningún momento. En ningún momento. Lo que está dentro de ti y entonces a través de ti para bendición de otros es como nosotros debemos estar pensando y orando. Porque si nosotros no nos quedamos en las pruebas solamente y no miramos para el lado y vemos cómo podemos aprender de estas y movernos, entonces Satanás habrá de haber ganado en nuestras vidas. Nosotros tenemos que saber que Dios está en control y que Él está haciendo su obra, aunque nosotros no la veamos claramente en estos momentos. Dios está haciendo su obra, porque Él lo que quiere es que la palabra de Dios sea expuesta, que el evangelio sea expuesto, como Pablo nos dice aquí. Y el enemigo lo que quiere es neutralizar todo esto. Y entonces, cuando somos neutralizados, entonces no hacemos las cosas que debemos de hacer para lograr alcanzar lo que Dios quiere para nuestra vida. Hermano, y esto Dios me ha estado ministrando en estos días. Dios me estaba enseñando, Tito, yo estaba triste en estos días porque ustedes saben que a mí me gusta hacer misiones. Y me gusta ir allí, aquí, me gusta ir allá, me encanta, me fascina estar con los hermanos en Cuba y serle bendición a mis hermanos en Cuba. Pero Dios, lo que yo he aprendido de Dios y lo que Él me ha ministrado es que, Tito, este es el tiempo de tu orar por Cuba. Que a lo mejor físicamente no estás en Cuba, pero en espíritu puedes estar en Cuba, puedes estar animándoles, puedes estar escribiéndoles, puedes estar orando por ellos, puedes estar ayudándolos financieramente. Así que los medios son diferentes, las vías son diferentes, pero es el mismo propósito, es el mismo corazón y es la misma pasión. Y Dios lo que nos enseña a través de Pablo, a través de las cárceles de Pablo, es que las circunstancias no son importantes. Sí, hay veces que nos detienen y nos desvían, pero nosotros tenemos que seguir el curso y tenemos que seguir al llamado a la cual Dios nos ha hecho. Pablo decía que sí, estoy preso, entonces estando yo aquí, Dios ha utilizado esto para el avance del evangelio. Veamos en el versículo 13, y yo sé que me he quedado todo en el versículo 12, vamos al versículo 13 del capítulo 1 de Filipenses. Mira lo que dice. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes. Esto es una realidad en Cristo, y dice en todo el pretorio. Y cuando dice que mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio,
está hablando de 10.000 soldados romanos, en las cuales han estado atados a Pablo, y Pablo les ha predicado cada momento en que Pablo ha estado atado a un soldado romano. Imagínense, 6 horas al día cada romano cambiaba, por espacio de 24 horas, por 2 años. Por 2 años Pablo le estuvo predicando a esos soldados que estaban atados a él, testificándole. Cuando Pablo oraba al lado de un soldado romano que no creía posiblemente en Dios, y veía la pasión de Pablo y escuchaba el amor de Pablo para con Dios y para con la iglesia. Y esos soldados romanos, por el Espíritu Santo, estaban siendo impactados por lo que Dios estaba haciendo en la vida de Pablo. Así que Pablo esta vez estaba en Roma, y allí César tenía 10.000 soldados. Estos eran los mejores los soldados de la pretoria, como nos dice aquí en el verso 13, son los soldados del servicio al César. Eran las fuerzas especiales, eran los SEALs, eran los Delta, eran las boinas verdes de César. Y estos eran, inclusive algunos de ellos eran miembros de la familia del César. Y nos dice, y casualmente Pablo estaba encadenado a ellos en turno de cada 6 horas. Se podrán imaginar, Pablo les está diciendo, ¿por qué estoy aquí atado a ellos por espacio de 6 horas? He tenido la inmensa oportunidad de Dios de predicarle a cada uno de ellos. Posiblemente 10.000 personas a Pablo les predicó por espacio de 10 años. Pablo miraba las cosas de una perspectiva diferente. Cuando decía yo siervo de Jesucristo, no dijo yo no soy siervo de Roma, yo soy siervo de Jesucristo. Muchos soldados romanos habían venido a los pies de Jesucristo por el testimonio de Pablo. Y me imagino a algunos de ellos ofreciéndose voluntariamente para estar encadenados con Pablo y seguir escuchando las historias de Jesucristo. ¿Se podrán imaginar los soldados romanos peleándose quién? No, es tu turno, no, yo quiero ese turno, lo puedes cambiar conmigo porque yo quiero estar atado a Pablo y seguir escuchando la historia de Jesucristo. Increíble, ¿verdad? Precioso. Si Pablo hubiese querido estar haciendo esto, el de predicarle a tantos soldados del pretorio, en sus propias capacidades, esto nunca hubiese ocurrido. Mucho más que si Pablo intencionalmente hubiese tratado de alcanzarlo, no hubiese podido. Pero el hecho de estar encadenado a ellos, esto no les quedaba más remedio que escuchar el Evangelio por parte de Pablo. Así que las conversaciones con todos los hermanos que venían a verle a él, las oraciones personales que él hacía, las cartas que él escribía, se podrá imaginar a alguien encadenado a él por horas. Así que por este próximo versículo es que sabemos que varios o muchos habían venido a los pies de Cristo por el testimonio de Pablo en Filipos. Veamos lo que dice en las Escrituras Filipenses 4:22. Filipenses 4:22. Dice, y todos los santos os saludan. Y después dice, y especialmente los de la casa de César. Entonces Pablo nos está diciendo, estoy disfrutando el yo estar encadenado. Dios lo está utilizando o lo está usando para el bienestar del Evangelio. Y por eso es que muchos de las casas de César habían venido a los pies de Jesucristo. Así que Dios nos enseña en gran manera por estas circunstancias cómo Dios opera, cómo Él está detrás de la cortina, cómo Él está a tiempo completo trabajando a favor de nosotros. Dios no se limita a circunstancias. Imagínense si Pablo se hubiese resistido a estar donde estaba, criticando a Dios por sus circunstancias. Me imagino Pablo diciendo, ¿qué estás haciendo, Dios?
Pero Pablo tenía el corazón en el lugar correcto. Te pregunto, ¿qué está haciendo Dios en tu vida que a ti te incomoda? ¿Qué está haciendo Dios en ti que te estremece? ¿Qué está haciendo Dios o qué circunstancias tú estás pasando en las cuales tu vida está siendo hasta cierto sentido estremecida, movida, que te inclinan a estar tristes? Quiero decirte, en esta mañana Dios está en control. Y Dios sabe lo que está haciendo. Aunque no vaya conforme a nuestras definiciones de lo que es el bienestar de nosotros, la definición de Dios de bienestar es diferente a lo que nosotros pensamos. Porque Dios lo mira con propósitos eternos. Dios no lo mira con lo que está ocurriendo hoy día. Para Dios usar nuestras circunstancias tenemos que rendirnos a Dios. Y tenemos que rendir nuestras propias agendas. Dios no se limita a nuestras circunstancias. Cuán difícil es nosotros poder entender estas cosas. Así que aquí no es si Pablo hubiese salido a predicar a las calles o no, era que Dios estaba haciendo cosas ingenuosamente. Pablo estaba haciendo cosas que Pablo nunca se hubiese imaginado. Sin embargo, Dios lo había provisto de esta manera. Así que Dios ingeniosamente les trajo a los soldados romanos para escuchar el testimonio de la cruz. Aunque yo no entienda estas cosas, yo sé que Dios está en control. Y esto lo que significa es tener fe. Es tener fe. Dios quiere que nosotros le reconozcamos a Él. El caminar por fe es creerle a Él. ¿Se recuerdan a Gedeón? En el libro de los jueces, como Gedeón va a pelear contra los madianitas. Y mira lo que nos dice en Jueces 7. Voy a tratar de resumirlo. Jueces 7. Gedeón viene a pelear contra los madianitas. Gedeón pensando en que la fuerza del ejército que él tenía era lo suficiente para él ganar la batalla. Dios le dice a Gedeón, el pueblo esto está en Jueces capítulo 7, versículo 2. Y voy a estar leyendo varios versículos del capítulo 7 de Jueces. Dice, el Señor le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en tus manos. Y le dice, no sea que Israel se vuelva orgulloso y diga, mi propia fortaleza me ha librado. ¿Cuántas veces nosotros estamos en ese lugar donde planificamos para que las cosas salgan bien y Dios nos dice, ¿estás confiando en mí o estás confiando en tus planes? ¿O estás confiando en lo que tú estás haciendo? ¿O estás confiando en mí? Y por eso es que hay veces que Dios nos estremece y nos trae circunstancias y nos permite que estemos en circunstancias adversas a nosotros, las cuales nos incomodan y nos estremecen de tal manera que nos dice, para que ustedes crean que yo soy el que estoy atento a vosotros y les amo, y yo habré de hacer las cosas en sus vidas. En mi caminar por Cristo, esto es una de las áreas donde yo mal he fallado, que yo he querido ayudar a Dios a través de mi trabajo, mis planes, mis obras, mis esfuerzos. Y aquí es donde Dios me dice, no son tus esfuerzos, Tito, no seas cabeciduro. Dios le dijo a Gedeón, no sea que Israel se vuelva orgulloso porque tiene muchos soldados.
y diga, mi propia fortaleza me ha librado. Porque Dios siempre quiere ganarse la gloria en nuestras vidas. Porque Dios siempre anhela que nuestra atención y nuestra devoción sea para Él. Y nosotros digamos, la protección viene solamente de Dios. Y el cuidado viene de Él solamente. Y si alguno de nosotros tenemos la habilidad de poder estar no expuesto a COVID, sí, sí, no es que dejemos de utilizar las máscaras, porque las máscaras es un medio de Dios utilizar para nosotros no ser expuestos a ser contagiados. Pero les digo, por encima de las máscaras está Dios, está Dios. Y si Él permite que nosotros nos enfermemos, amén. Dios nos habrá de guiar, y Dios nos habrá de dar la fortaleza, y Dios nos habrá de dar los medios, y Dios habrá de enseñarnos cosas lindas. Pero si no somos expuestos y no tenemos la enfermedad, gloria a Cristo también para Él. En otras palabras, las circunstancias no habrán de dictar si Dios está en control o no está en control. Él siempre está en control. Y Él siempre desea lo mejor para nosotros. Y Él siempre desea lo mejor para ti. Independientemente en las circunstancias donde tú te encuentres en estos momentos. Pablo estaba en la cárcel. Pablo pensaba pero Pablo no claudicó en ningún momento. Y Pablo, sometido a la fe y agarrado de la misericordia y la gracia de Dios, Pablo vio la mano de Dios manifestándose en su vida, para testimonio tuyo y mío, para testimonio de muchos. Finalmente, en Gedeón, en Jueces 7, Dios le dice a Gedeón, tienen 22,000 personas. Dice, pregúntale a aquellos que tengan miedo y tiemblen, porque iban a pelear contra el ejército de Madián. Y entonces, de los 22,000 personas que tenían de soldados en el ejército, después que le pregunta quiénes tienen miedo, y los que tienen miedo, váyanse a sus casas, se quedaron con 10,000 personas. En el versículo 4 de Jueces 7, Dios le dice, a Gedeón le dice, todavía el pueblo es demasiado numeroso. En otras palabras, Dios quería llegar al punto de quebrantamiento de Gedeón para que él estuviese claro que Dios está en control y que Dios hace su obra como sea, como sea. En una ocasión Dios peleó con ángeles nada más. Y el hombre no tuvo que hacer nada. Veamos el final de la conclusión de esta historia que nos habla en Jueces 7. Nos dice, después que quedaban 10,000, Dios le dice a Gedeón, dile a las personas que llévalos a tomar al agua y vela cómo ellos lamen o toman el agua. Si lamen como el perro o se arrodillan para beber, entonces Dios les dice, aquellos que lamieron el agua, solamente habían sido 300 hombres, y con 300 hombres Dios le dice, con esos son los que yo voy ahora de traer la salvación. Entonces le dice Dios a Gedeón, el resto, dile que se vayan para sus casas. Así que imagínate, de 22,000 personas, Dios llega a 300 personas para con 300 personas. Y Dios no necesitaba 300 personas, pero con 300 personas le dice a Gedeón, levántate, desciende contra el campamento, porque he entregado en tus manos el ejército, el pueblo de Madián. Así que la Biblia nos dice que eran numerosos como langostas. Langosta es como insectos, y sus camellos eran innumerables, nos dice Jueces 7.
tan numerosos como la arena a la orilla del mar. Así que Dios estaba llevando a Gedeón, una locura de parte de Dios, ¿verdad? Pero es que Dios obra en las locuras. 300 hombres y Gedeón van a pelear con innumerables ejércitos como la arena del mar, dice así. Y dice, y dividió, Dios le dice a Gedeón, y dividió a los hombres en 3 compañías. Y mira las armas que Dios le da a estos 300 hombres. Le dice, y puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos. Esto está en el versículo 16. Con antorcha dentro de los cántaros. Cuando las 3 compañías tocaron la trompeta, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en las manos izquierdas y la trompeta en la mano derecha para tocarla, gritaron, la espada del Señor y de Gedeón. Versículo 21 dice, cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento y todo el ejército de los madianitas, ¿qué hizo? Se echó a correr gritando. Dios había salvado al pueblo de Israel con 300 hombres sin tener que derramar sangre ni tan siquiera con una espada. Porque lo que ellos tenían en sus manos eran antorchas. Y cuando ellos empezaron a gritar, la espada del Señor, dice que todo el ejército echó a correr gritando. Así que Dios había hecho una obra bien linda en ese tiempo, en esos momentos, para que Israel supiese que era Dios y las manos de Dios que habría de librar al pueblo de Israel de la opresión del enemigo. De la misma manera que Él te dice hoy, yo soy cuán poderoso gigante en tu vida. Yo soy tu fortaleza, yo soy tu torre fuerte, yo soy el que te habré de proteger y el que habrá de cuidarte y el que habrá de llevarte por caminos tenebrosos. Yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor que te hace caminar en valles de sombra de muerte y no habremos de temer en ningún momento porque Él está con nosotros. Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia. ¿Quién contra nosotros? Así que con antorchas, trompetas y vasijas de barro, Dios había librado al pueblo de Israel. ¿Acaso Dios no disfruta cuando nosotros confiamos en Él? Cuando descansamos en Él? Cuando tenemos fe en Él. ¿Acaso Dios no utilizará nuestras debilidades para Él gloriarse? ¿Acaso todavía no sabemos por qué es que Dios nos tiene donde estamos hoy día? Y las circunstancias en las que estamos hoy día. Dios nos dice, yo no te necesito, yo soy el que lo voy a hacer. Obviamente Él nos usa para su gloria, honra, su gracia y misericordia. Imagínense si Felipe no hubiese sido obediente en salir de Samaria. Esto está en Hechos 8. No lo tienen que buscar, solamente escuchen lo que les estoy diciendo. En Hechos 8, Felipe, después de haber tenido un éxito en Samaria, predicando, y Dios le dice, no. Ahora yo quiero que tú vayas a Gaza. Nadie va a Gaza. Pero Dios le dice, ve a Gaza. Felipe no rechazó el llamado de Dios, fue obediente. Sabemos que era un hombre lleno del Espíritu, fue obediente. Y allí en Gaza, Dios le da la oportunidad de predicarle a una persona que era un eunuco de Etiopía. Y si no hubiese por la obediencia de Felipe, el haber entendido el llamado de Dios, Dios le ministra a este eunuco. Y la historia, los escritos antiguos, no la Biblia, los escritos antiguos nos dicen que media África escuchó el evangelio porque Felipe, siendo obediente, había traído la palabra a este eunuco que habría de volver a Etiopía y habría de Dios utilizarlo para que muchos hubiesen venido a los caminos del Señor. Así que Dios está en control. Dios conoce nuestro futuro. Él ya ha estado allí en nuestro futuro.
Así que no tenemos que desesperarnos. Ya Él sabe por qué yo perdí el trabajo. Él sabe por qué estoy pasando dificultades en mi casa, por qué estoy teniendo peleas con mi esposa o mi esposo, y cuidado con ello. O porque la enfermedad viene a mi vida, ya Dios lo sabe. Y este es el plan que Dios ha hecho para nosotros. Dios no quiere el malestar de nosotros, Dios quiere el bienestar de nuestras vidas, pero Él está mirando desde el punto de vista a propósito de eternidad, con propósito de nuestras vidas, no solamente en este momento, sino eternamente. Verso 14 nos dice del capítulo 1 de Filipenses, dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, dice Pablo, se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. Pablo está diciendo, esto está contagiando a los demás hermanos. Así que no solamente yo hubiese querido estar preso 2 años, hubiese quizás querido estar 10 años. No, yo sé que no lo está diciendo, pero pienso yo, ¿verdad? Porque el estando yo encarcelado, Dios ha provisto esto para que otros hermanos se contagien y se motiven a predicar el Evangelio. Así que ya no es una persona, son cientos de personas que están yendo en el Medio Oriente a predicar el Evangelio. Y lo que Pablo está diciendo, ellos me ven a mí, lo que Dios está haciendo a través de mí. Y entonces ha entendido que a todos nosotros Dios ha llamado para llevar su Evangelio, su mensaje. Nosotros somos llamados a estar en el frente de guerra, no en la vanguardia, ni tan solamente escondidos en nuestras casas o en las oficinas. Dios quiere que todos estemos envueltos en esta empresa de ganar a los perdidos. Quizás no podemos ir a una esquina, quizás no podemos estar aquí y allá, pero podemos estar orando para que Dios salve a esta tierra. Hermano, ponte en la brecha y pídele a Dios, intercede a Dios por los perdidos, que Dios los salve y que Dios busque el medio de poderlos traer al Evangelio. Así como tú viniste a los pies de Cristo, porque quizás tú eres el fruto de la oración de otra persona que oró por ti, es el tiempo también de nosotros orar por otros y no quedarnos estancados en nuestras circunstancias. Es tiempo de nosotros orar y orar y orar y esperar en Dios que haga su obra en su momento dado. Y nosotros estar listos, no jugando a iglesia, ni jugando a si yo soy grande, o jugando a si yo soy reconocido, o jugando a si yo soy una iglesia que hace mucha conferencia, o yo soy una iglesia. No. Es orando y clamando y pidiéndole al Señor. En tu tiempo dado, cuando tú levantes la columna de fuego, yo empezaré a caminar contigo. Cuando tú cambies y muevas la columna de humo, como en Éxodo capítulo 33, cuando tú levantes esa columna de humo, yo habré de seguirte, porque yo sé que tú te estás moviendo. Estás preparando el ambiente para un avivamiento lindo. Amén. Señor, prepara mi corazón. Prepara mi corazón para alcanzar al perdido, para alcanzar al necesitado. Y dejemos de estar mirándonos a nosotros mismos y los problemas que estamos teniendo. Así que la respuesta de Pablo fue, Dios está haciendo algo lindo. Segunda de Corintios, Pablo nos dice en capítulo 1, versículos de 3 al 5. Dice, y esto a mí me fascina como la perspectiva de Pablo en cada uno de sus caminos o tiempo en el Señor. Dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. O sea, Dios si me consuela a mí, es para yo estar motivado a consolar a otros. Dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así que si nosotros somos consolados de parte de Dios, es para nosotros consolar a otros. Esa es la iglesia, ese es el propósito de Dios para llamar a la iglesia. No solamente para nosotros ser consolados y ser edificados, sino también para consolar a otros y edificar a otros y dejarnos de llamarnos y de estar jugando a iglesia. Hagamos la obra que Dios nos ha llamado a nosotros. Sigo leyendo en el capítulo 1 de Filipenses, el versículo 15 dice, algunos, está hablando de los creyentes, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia o contienda, pero otros de buena voluntad. Y esto es indicativo de que la iglesia no era perfecta. Dice en el 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, quizás promoviéndose a sí mismos, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Y lo que está pasando aquí es que existían los judaizantes que les tenían celo a Pablo por su fruto, y estos eran cristianos, pero les tenían envidia a Pablo y lo que querían era desacreditarlo. No quiero abundar mucho en ello, porque ya sé que me he tomado un poquito de tiempo, y en esta mañana les he hablado de mi corazón y lo que Dios ha puesto en mi corazón. Dice, hay personas que dentro del evangelio que han sido de tropiezo a otros hermanos dentro de la iglesia. Y quizás las heridas más fuertes que nosotros podemos tener son aquellas hechas por personas que comparten contigo en la iglesia. Personas de adentro. Es importante notar de que no todos los que ustedes van trabajando lo hacen por el amor a Cristo y al Evangelio. No todos tienen la misma motivación que tú tienes. Hay personas en el cuerpo de Cristo que están trabajando por las motivaciones incorrectas. Y esto es triste. En la iglesia no solamente vemos ovejas, pero también vemos a lobos. Así que Dios nos dice, cuídense de los falsos maestros. Cuídense de los falsos maestros. Mateo capítulo 7, 15 al 16 dice, guardad de los falsos maestros que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos. Así que tenemos que tener cuidado de ellos. El escritor de Lucas, el escritor de Hechos, capítulo 20, del 29 al 31 nos dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esto se está refiriendo a Pablo referente a lo que está diciendo de los falsos maestros que habrían de venir. Y dice en el versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velar, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y como para terminar en esta mañana, hay 6 cosas que Dios aborrece. Y esto nos lo dice en Proverbios 6, versículos 16 al 19. Dice, 6 cosas aborrece a Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Hermanos, la iglesia tiene suficiente ataque del enemigo para tener hermanos entre sí hablando unos de otros. Hay cosas que me traen peso en mi vida. Una de ellas recientemente, en los últimos meses, quizás en el último año, he visto personas dentro de la iglesia en la cual se dedican a atacarse el uno al otro. Gracias a Dios que no en Calvary Cerrito, porque yo oro que Dios nos cuide el corazón y que nosotros velar por eso. Pero
es tiempo de nosotros parar de sembrar discordia entre los hermanos. Hay algo que en el ejército, en cualquier ejército, cuando yo miro, vengo de padres militares y soy padre de hijos militares que han estado en la guerra. Y si hay el ejército norteamericano, no por exaltar el ejército norteamericano, si hay algo importante para el ejército es curar al herido, es sanar al herido. Y por eso es que en Washington, por ejemplo, hay un hospital bien conocido. Mi hijo trabaja en veteranos, él es médico de veteranos, y entonces al herido en la guerra se le da mucha atención. Se supone que se le dé mucha atención. Hay presidentes que le han puesto más atención que otros. Pero y es penoso que nosotros en la iglesia, nosotros no somos muy buenos en sanar al herido y el dedicarle tiempo al herido. Cuando nosotros pensamos que nosotros somos mejores que otros porque otros fallan, o otros flaquean, o otros pasan por problemas, no estamos cuidando al enfermo, no estamos cuidando al herido. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Iglesia, ten mucho cuidado. Dedícate a sanar al enfermo, dedícate a orar por ellos, dedícate y cuando digo enfermo me refiero al herido, que ha estado herido quizás porque ha sido fruto de una discordia entre hermanos, o ha sido fruto de alguien que habló incorrectamente, o alguien que te trató mal dentro de la iglesia. Son las heridas más profundas que duelen a uno y que tenemos que tener mucho cuidado como hombre y mujer de Dios. Así que para terminar, el versículo 17 y 18 dice del capítulo 1 de Filipenses: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. El versículo 18 dice, y con esto termino: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El único interés que Pablo tenía era que la gente fuese salva. Me encanta el carácter de Pablo, donde aunque estas personas han querido desacreditarme y hacer lo malo hacia mí, él dice, yo me gozaré aún. Después que las personas estén viniendo a los pies de Cristo, entonces yo me gozaré. Aunque sea en la cárcel, yo me gozaré. Me gozaré porque Dios está haciendo una obra bien linda en medio de ellos. Podemos echarle la culpa a nuestras calamidades y los problemas a Dios. La gente esperaba cuando Job, veamos el sufrimiento de Job y con esto termino. Job pierde los animales, pierde su salud, inclusive a sus hijos. Todo esto pudo haber alejado a Job de Dios cuando nos tomamos pena a nosotros mismos. Y quizás podemos echarle la culpa de nuestras calamidades y problemas a Dios. Y la gente esperaba que Job maldiciese a Dios. Y lo que Job hizo fue acercarse más a Dios. La esposa le dice a Job, maldice a Dios y muérete. Los amigos de Job le dieron malos consejos, pero Job mantuvo su postura. Y en especial cuando nos dice en Job 1:21, dice, entonces Job se levantó y rasgó sus mantos y rasuró su cabeza y se postró a tierra y dijo, desnudo salí allí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y en todo eso dice que Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Cuidado, hermano. Cuidado. No responsabilizamos a Dios por las cosas que nos suceden. Recuérdense que estamos en un mundo caído
en un mundo que Dios habrá de redimir y quien lo habrá de reclamar de vuelta cuando Cristo habrá de venir a buscar a la iglesia. Finalmente les quiero decir, mi alma está dolida y está acongojada por cosas que pasan en la iglesia, inclusive entre personas queridas mías. Y hay veces que no hay sinceridad en el pueblo de Dios. Y esto me entristece. Cuando nosotros más cerca estamos de Dios, es cuando más debemos de reconocer nuestras impurezas y nuestras maldades y nuestra insuficiencia, como Isaías, ¿verdad? Dios se le revela y Isaías dice: ay de mí que soy un hombre inmundo, de labios inmundos, y que vivo en un mundo que tiene labios inmundos también. Cuando nosotros estamos con Dios, nuestras vidas deben estar más transparentes y más sinceras y menos críticas y más dependencia de Dios y más reconocimiento de cuán incompetentes nosotros somos. Nosotros, hermanos, tenemos que confiar en Dios, tenemos que ser sinceros con Dios y dejar de jugar al juego de ser cristiano o ser iglesia. A veces que tratamos de adaptar las cosas de este mundo con las cosas de Dios y no podemos. Y queremos estar bien con las dos cosas, queremos estar bien con el mundo y queremos estar bien con Dios. No podemos. No podemos. Son dos polos opuestos. Y en esta mañana yo quiero orar por ti, de que tú te rindas a Él. Recuérdate que sus caminos son mejores que los de nosotros. Cuando tu vida estés pasando por circunstancias las cuales te hacen pensar: ¿dónde estás tú, Dios? ¿Por qué esto, Dios, me ha pasado? Sí te estimulo y te motivo a que solo confíes que Él tiene el control de tus pasos. No resistamos a Dios. No nos opongamos a lo que Él hace en nuestras vidas, porque Él está en control y Él sabe lo mejor que nos conviene a nosotros. Hay un final feliz en todo ello, hermano. Y Dios está en control y Dios habrá de llevarnos a un lugar seguro. Jesús, cuando oró por nosotros en el capítulo 17 de San Juan, Él dijo al Padre: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y ya Jesucristo ha orado por nosotros y Dios habrá de cuidarnos del mal. Pero tenemos que estar sometidos a Él, tenemos que dejarlo que Él haga su obra y Él habrá de ser. Y con este versículo termino para orar entonces. Dice, se encuentra en Habacuc 3, 17 al 19. Habacuc 3, versículo 17 al 19, y dice de esta forma, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, aunque el COVID me haya atacado, aunque las finanzas mías no estén en el lugar correcto. El profeta Habacuc decía: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Señor, y esa es nuestra oración en esta mañana, oh Dios mío. Que nuestra fortaleza esté en ti, aunque las circunstancias digan cosas diferentes. Que mi dependencia seas tú, Señor. Que nosotros podamos andar en esa línea, oh Dios mío, en la cual tú nos llevas de tu mano a un lugar seguro. Padre, cuida a mis hermanos, Señor. Cuida a mis ovejas, Señor. Protégelas. Que ellos se sientan cuidados de ti, Señor.
se sientan amados por ti, que tú, oh Dios mío, tienes un cerco alrededor de ellos y los cuidas y los proteges. Y que tú te haces real en cada uno de ellos, en cada momento, Señor. Aquellos que no te conocen, aquellos que, Señor, en esta mañana escuchan por tu evangelio por primera vez, salva sus vidas. Oh Dios, no los dejes quietos hasta que te rindan su corazón a ti, Señor, y te digan, Señor, ven y entra y salva mi vida para gloria y honra de tu nombre. Señor, gracias en esta mañana por tu tiempo. Gracias por Edgar y Araceli, que en esta mañana estuvieron bendiciéndonos. Y cuida a cada hermano. Cuida a Pastor Jason, cuida a todos los hermanos que han sufrido, que han pasado por este estremecer en sus vidas. Protégelos, Señor. Y tú hazte real y poderoso en cada uno de nosotros, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, les amamos en Cristo y espero verlos pronto. Amén. No se me vayan todavía, que estoy tratando de ponerle una última canción para entonces finalizar. No se me vayan. Tengan paciencia, no se me vayan. Ya mismo llega el video.
Señor. Gracias por ese tiempo que nos permitiste estar juntos, Señor, en esta mañana de domingo, Señor, escuchando tu palabra, aprendiendo de la enseñanza, Señor. Gracias por este momento de alabanza también, Señor, y que el resto del día sea una bendición para todos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.